Gustav Jung decía que la enfermedad es el esfuerzo que realiza la naturaleza por sanar al hombre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que la enfermedad viene a sanar al hombre? Todo lo contrario, tenemos la idea que la enfermedad viene a alterar, la enfermedad viene más bien a acortar el periodo de vida del ser humano. Eso es lo que pensamos. Pero cuando grandes especialistas, científicos, médicos han profundizado, han descubierto que Jung tenía razón. La enfermedad no es más que un esfuerzo que hace el mismo organismo para indicarle a la persona que tiene que atender algo, que algo no está funcionando bien, que algo está ya alterado, que hay que atenderlo, superarlo, trascenderlo, sanarlo. Y en virtud de ello, el cuerpo produce su propia homeostasis, términos que vamos a ver más adelante con más amplitud, y esa homeostasis, que tiene que ver con un equilibrio y un balance interior, permite la recuperación del organismo. Pero nuestro cuerpo necesita indicarlo, y como no tiene un mecanismo comunicacional a nivel intelectual, a nivel de palabras, nuestro organismo nos tiene que comunicar las cosas de ciertas formas. Una de esas formas es precisamente el dolor. El dolor no es más que un mensaje, ¿verdad que sí? El dolor, cuando surge en alguna parte del cuerpo, nos está indicando que tenemos que atender algo que está relacionado con esa parte. No necesariamente el origen está allí, pero está relacionado con eso. Es un mensaje, es una manera que tiene el organismo de indicarnos, de alertarnos sobre ciertas circunstancias. Lo mismo sucede en todo nivel. Hay formas de comunicación del cuerpo. Yo le llamo, de alguna manera muy particular, empaquetar la información. Cuando hay una enfermedad, muy probablemente se deba a que el cuerpo está empaquetando una información. Esa información nos está invitando a que podamos atender eficazmente una circunstancia que no ha sido resuelta y que, si no la atendemos lo más rápido posible, podría conllevarnos a resultados absolutamente lamentables. De tal manera que fue muy sabio este postulado de Jung, hoy por hoy cobra muchísima fuerza. Toda enfermedad tiene cuanto mínimo 3 facetas. Una faceta podría ser el origen de la enfermedad, otra el patógeno, el elemento patógeno, que puede ser un microorganismo, tal como un virus, como una bacteria, como un parásito, como un hongo. Son gérmenes, son microorganismos que pueden causar daños y que, de no tener un terreno biológico óptimo para su subsistencia, pues simplemente no podrían estar allí. El hecho que estén allí, que permanezcan allí y que proliferen su existencia por medio de ir sumando más y más y más y más de ellos, eso indica que hay algo que no está bien en el cuerpo y que ha permitido que esto pueda subsistir y que pueda persistir allí. Y lo otro que vendría a sería, digamos, el síntoma, la consecuencia. Entonces, una cosa es el origen, otra cosa es el patógeno, que no necesariamente siempre tiene que estar allí, depende del tipo de enfermedad, degenerativa, etcétera, pero en un altísimo porcentaje siempre hay un elemento patógeno. Y otra cosa es el síntoma, otra cosa es la manifestación física, la somatización o manifestación ya en forma física de eso que nosotros llamamos enfermedad. Pero como decía Jung, cuando ya hay una enfermedad es porque hubo una circunstancia que de origen lo único que deseaba el cuerpo una vez que lo detecta es que sanemos, es que tomemos atención en alguna instancia particular. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo, pero va a ser sumamente práctico y nos puede dar una idea interesante de esto. Llegan 3 jóvenes, 3 damas a una fiesta. Van a compartir en medio de toda esta algarabía, en medio de este compartir colectivo. Y en esa fiesta, en esa reunión,
Una de las invitadas tiene gripe, una gripe muy fuerte, tiene un virus, el virus de la gripe. Lo tiene muy fuertemente manifestado, pues como ya sabemos que se manifiesta sintomáticamente la gripe, dolor en el cuerpo, mucosidad, etcétera, etcétera. Estas tres amigas comparten al mismo tiempo, simultáneamente, con esta persona que está enferma. Una de ellas se acerca mucho, vamos a llamarle Mari. Otra de ellas no se acerca tanto, está un poco más lejos, se va a llamar Daniela. Al día siguiente de haber ocurrido esta circunstancia, Mari, que estaba muy cerca de la persona enferma, amanece bien, no amanece con ningún síntoma de contagio. Daniela, que estaba mucho más lejos, aparentemente más protegida, entre comillas, sí amanece enferma, totalmente contagiada. Dolor en las articulaciones, algo de fiebre, gripe totalmente manifestada. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué a una le dio y a otra no le dio la gripe? Aquí tiene que haber ocurrido algo, porque las tres, incluso otras personas que también estaban en esa reunión, tuvieron contacto con la persona enferma. Y ya sabemos que uno de los virus que más fácil se propaga es precisamente la gripe. ¿Qué pasó? Vamos a analizar a estas dos personas, a Mari y a Daniela. Resulta que Mari lleva una vida muy tranquila, es muy flexible, es una persona que se toma las cosas con cierta amplitud de criterio, con cierta amplitud de conciencia. Es una persona que cuando ocurre algo malo, no lo señala inmediatamente como malo, porque entiende que la vida es multifactorial y esto malo podría traer algo bueno. Y cuando ocurre algo bueno, pues lo celebra, aprovecha que es algo bueno. Sin embargo, siempre entiende que la complejidad de la vida, si no lo toma muy en cuenta con un criterio bastante, digamos, maduro, pues esto podría cambiar en algún momento. Por lo tanto, ya está como preparada, no está predispuesta a lo negativo, no, solamente entiende que las cosas son variables, que las cosas pueden cambiar, que la vida es dinámica. Por lo tanto, celebra, aprovecha y se apalanca con ese momento de celebración y de felicidad, pero no le incorpora un dramatismo a la hora que esa situación por alguna razón se modifique. Ya está preparada a que la vida es dinámica. Eso le aporta precisamente ese grado de flexibilidad, y eso de alguna manera involucra una inteligencia emocional desarrollada, o por lo menos eso es lo que parece. En el caso de Daniela, el día que fue a la fiesta estaba acongojada. Su congoja se debía a que había terminado 2 semanas antes la relación de pareja que ya tenía varios años. Por alguna razón, las cosas comenzaron a ir a peor, y ocurrió el desenlace, se terminó la relación. Daniela estaba muy triste, aunque lo disimulaba, en su vida estaba viviendo un drama. Ese drama había, entre otras cosas, debilitado su sistema inmunológico. El sistema inmunológico, como la mayoría sabemos, es como nuestro sistema de defensas. Es todo un complejo e impresionante y sofisticado sistema que se activa con diversas implicaciones para protegernos o para activar respuestas que puedan ser eficaces a modo de recuperar nuestra estabilidad, nuestro equilibrio y nuestra salud. Es realmente muy complejo, es muy interesante y maravilloso nuestro sistema inmune, pero él también puede verse debilitado en algún momento. Cuando una persona está triste, cuando una persona está acongojada, muy probablemente su sistema inmunológico empieza a debilitarse. Y ahí cobra fuerza algún tipo de virus que la persona en algún momento pueda haber contagiado. No significa que Daniela no se haya contagiado del virus. Probablemente Mari, que es la que amaneció bien, también se contagió del virus, al igual que Daniela. Pero lo que probablemente ocurrió es que el sistema inmunológico estaba lo suficientemente fuerte como para contrarrestar efectivamente ese virus. En el caso de Daniela, pues no fue así. Mari pudo sanarse inmediatamente, tanto que ni siquiera se percató
En el caso de Daniela no fue así. Ella traía una circunstancia interior, una situación interna que por diversas razones había debilitado su capacidad de defenderse ante ese virus. Se había hecho más susceptible, entre otras cosas, porque cuando tenemos situaciones difíciles a nivel emocional, cuando tenemos estrés, por ejemplo, en nuestro cuerpo ocurren ciertas circunstancias. Por decir algo, ocurre una vasoconstricción en el sistema arterial. Eso privilegia la sangre que lleva a los músculos, pero al mismo tiempo deja algunos órganos y algunos tejidos con poca sangre. Cuando hay poca sangre en ese transporte de oxígeno, pues llega menos oxígeno a ciertos tejidos, a ciertos órganos, a ciertas partes del cuerpo. Cuando hay poco oxígeno, se produce algo que se conoce como hipoxia celular. Las células que necesitan oxígeno para funcionar bien, así como ciertos nutrientes, cierta glucosa, por ejemplo, para tener energía, al no estar recibiendo en los niveles de oxígeno necesarios, pues la célula empieza a debilitarse, empieza a distorsionarse ya cuando llega a un grado extremo. Los tejidos, por supuesto, contentivo de estas células también sufren, y si esos tejidos son partes de un órgano, pues un órgano podría sufrir también. Por otro lado, esa zona que está recibiendo menos oxígeno se acidifica. Más adelante conoceremos qué es exactamente el pH, el potencial de hidrógeno, y entenderemos que tenemos dos puntos extremos, un punto de acidez y un punto de alcalinidad, y que nuestro pH en proporción debería estar ligeramente alcalino, ni alcalino en su totalidad, ni muy elevado, ni ácido en su totalidad, ni tampoco muy elevado el nivel de acidez, sino que en la mitad. Imaginemos que los valores comprenden entre 1 y 14, en la mitad sería 7. Bueno, un pH óptimo, un pH ideal, en teoría es 7,2, 7,3. Entonces, en un pH óptimo, los virus no pueden convivir, no pueden proliferarse, no pueden subsistir. En un pH ligeramente alcalino sí pueden hacerlo, al igual que los hongos. O en un pH muy alcalino, en un pH ácido, los virus pueden hacer vida perfectamente y proliferarse, y los hongos también. Y en un pH muy alcalino, entonces las bacterias pueden hacer vida y proliferarse y cobrar muchísima fuerza en la medida en que van creciendo y uniéndose más, y también en este caso los parásitos. De tal manera que necesitamos un pH balanceado, un pH neutro, no es exactamente en la mitad, sino ligeramente alcalino. ¿Qué ocurre? Que las circunstancias emocionales producen también una cierta acidificación. Se acidifica una zona del organismo o el organismo como tal, aunque el mismo cuerpo como mecanismo de defensa siempre está produciendo la homeostasis, es decir, estimulándose a balancearse, llega un momento, o puede llegar un momento, en que ya hay una cierta predominancia ácida, y allí ya es un terreno fértil para ciertos virus y para ciertos hongos, o una predominancia alcalina, y allí hay entonces un terreno biológico absolutamente apto para hongos, para bacterias y para parásitos. Independientemente que en este momento simplemente estamos haciendo un bosquejo muy generalizado, es importante que lo tomemos muy en cuenta. Esa persona que emocionalmente está teniendo ciertas incidencias de índole negativa, de alguna manera está privando del oxígeno adecuado a sus células, porque esos tejidos están ácidos. La acidez expulsa de alguna forma al oxígeno, y es más susceptible a enfermarse un órgano en que sus tejidos están ácidos que en uno en que realmente haya un pH equilibrado. ¿Te vas dando cuenta de la importancia de esto? De tal manera que estamos observando en este sencillo ejemplo cómo una incidencia a nivel emocional puede estar creando las condiciones aptas para que virus, hongos, bacterias o parásitos hagan vida en un cuerpo. También el hecho de que se acidifique la zona puede estimular
una respuesta negativa del sistema inmunológico. Incluso podría llegar a distorsionarlo en casos muy extremos, y aquí vienen enfermedades autoinmunes, que son cuando el sistema inmunológico está un poco como distorsionado, alterado, y se confunde y ataca a quien no debe atacar, y puede atacar a las articulaciones o al mismo cuerpo, en teoría, por llamarlo de alguna manera. Eso es porque ya hay de alguna manera un nivel de perturbación tan grande, como decía Jung en su momento. Hay un llamado a la atención, no obedecemos, no hacemos caso, y el sistema inmunológico pues está perturbado, por decirlo así, y en esa alteración pues se confunde, porque no atendimos quizás a tiempo el llamado. Es sumamente complejo. Eso lo vamos a revisar con mucha amplitud en todo lo que va a hacer el curso. Sin embargo, hago una pequeña introducción que va a ser fundamental para lo que viene más adelante, en aras de ir familiarizándonos con esta terminología. Muy bien, entonces, en cuanto al ejemplo que he dado, es un ejemplo sencillo. Realmente nos percatamos que es increíble las incidencias que pueden originar enfermedades cuando estas son de origen emocional, cuando estas son de índole emocional, quiero decir. Es realmente impactante, es impresionante. Se podría decir que la mayoría de las enfermedades han tenido un origen emocional, no porque la enfermedad sea producto de la emoción, no, sino que la emoción condicionó de alguna forma el terreno para que éste se haga óptimo para la proliferación de los microorganismos patógenos, o también el debilitamiento del sistema de defensas del cuerpo, o pues ciertas circunstancias anómalas en cuanto al comportamiento del sistema inmune o de la interacción bioquímica o celular, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es realmente impresionante cómo esto queda bastante claro. Con una simple circunstancia emocional, pues nos vemos ya totalmente afectados. Con circunstancias emocionales muy severas, muy fuertes, por supuesto algo peor, como hasta un cáncer o algún tipo de enfermedad autoinmune, una enfermedad crónica, una enfermedad degenerativa. La parte emocional hay que tomarla muy en cuenta. Entonces, cuando nosotros como terapeutas vamos a ejercer, tenemos que tomar en cuenta esa parte también. Tenemos que buscar el origen de la enfermedad, y eso lo conseguimos por medio del rastreo de pares. No podemos quedarnos solo en el síntoma y en función al síntoma colocar los pares que ya sabemos, porque tenemos una guía, que son los que se aplican en esos casos. No podemos quedarnos allí. Tenemos que buscar. Afortunadamente, el biomagnetismo ya tiene pares que se aplican para circunstancias emocionales a modo de equilibrar, porque somos energía. En esencia somos energía, y el biomagnetismo tiene una influencia sobre los campos de energía del cuerpo, tiene influencia sobre campos sutiles, no solamente sobre el campo biológico, fisiológico, celular como tal, sino que tiene incidencia en muchos campos, unos más sutiles que otros. Afortunadamente es así. De tal manera que no dejamos de tomar en cuenta este hecho. Otra circunstancia tiene que ver con lo sistémico. Decía algo en el video pasado. Lo sistémico es importante. Cada sistema, son muchos los sistemas que tenemos en el cuerpo. Cada sistema está íntimamente relacionado con otros sistemas. Un nervio pisado, un pellizquito, podría originar, por decir algo, imaginemos que en la cervical hay una circunstancia que está de alguna forma molestando a un nervio. Eso podría originar migraña. Eso podría incluso hasta llevar a la persona a una especie de disfunción cognitiva. Es impresionante cómo sistémicamente estamos tan organizados y hay tanta implicación entre uno y otro sistema, que el origen de cualquier circunstancia anómala, cualquier enfermedad, podría estar incluso bastante lejos de lo que nosotros estamos explorando. Eso es lo que hace que sea tan relevante el hecho de ser capaces de buscar, de registrar, de explorar, de indagar con todos los pares hasta que podamos realmente
tener la mayor certeza posible de haber conseguido el origen de la enfermedad, que bien puede ser emocional, bien puede ser de otra índole, como veremos en lo adelante en el curso. Me viene a la memoria, en alguna vez leí, cuando estaba interesándome por el tema de la kinesiología, que en un consultorio de un quiropráctico o un fisioterapeuta, no recuerdo bien, en ese momento ocurrió una circunstancia sumamente asombrosa y tenía que ver con que el asistente de este especialista era un ciego, era una persona que tenía una disfunción visual, ¿no? Digamos, en este caso una minusvalía visual. El médico no sabía por qué su asistente era ciego. Ya cuando llegó a trabajar con él, pues ya tenía esa condición. Resulta que un buen día, de tantos que compartieron por muchos años, este ciego llegó con una molestia en el cuello. Estaba de alguna forma manifestando y quejándose y de una manera muy evidente, y el fisioterapeuta se dio cuenta. Una vez que se percata de eso, lo llama gentilmente para corregirle o para ayudarlo un poco, y claro, le hace las preguntas pertinentes. ¿Qué sientes? No, doctor, no sé, desde bien temprano tengo una molestia aquí en el cuello, ven acá, vamos a ver si le puedo ayudar con eso. Lo sienta allí en la silla o lo acuesta en la camilla, no sé. Y de pronto ocurre un hecho realmente muy curioso, y tiene que ver con que el ciego comenzó a ver. Le dice: doctor, estoy viendo, doctor, estoy viendo nuevamente. Y evidentemente que no había una respuesta inmediata para tal fenómeno. No se podía en ese momento imaginar el especialista qué había hecho para que su paciente recuperase la vista. Finalmente se logró determinar, y tenía que ver con que en la cervical se estaba pisando un nervio óptico, un nervio que tenía una implicación óptica, mejor dicho, y eso había originado que en aquel momento él perdiera la vista. Ya había pasado tanto tiempo de eso que ya simplemente esta persona se había acostumbrado a la idea de su nueva condición. Cuando hicieron los exámenes pertinentes, el despistaje para saber por qué esta persona había quedado ciega, como todo se hizo a nivel oftalmológico, pues no había una respuesta que pudiese realmente satisfacer, ¿no?, las necesidades del paciente. Pero bueno, como no se había podido hacer otra cosa, era un caso extraño, todo ocularmente aparentemente estaba bien, su pupila se dilataba, había una buena refracción en toda la retina, todo funcionaba bien, los músculos oculares estaban bien, pero resulta que quizás por algunas circunstancias de estas de la vida, y que cada médico se encarga de una parte específica del cuerpo, se les olvidó registrar en otras áreas. Y esto, por todo lo que sucedió posteriormente, se pudo determinar que tenía que ver con una parte cervical. Y esto nos da una visión muy importante, y a tiempo. En este momento estamos a tiempo porque apenas estamos comenzando. No podemos conformarnos solo con atender a una persona que tiene determinados síntomas. Nosotros buscamos en la guía sintomatológica lo que tenemos que hacer a nivel de pares y qué es lo que tenemos que colocar, los imanes en cierta posición específica. No podemos conformarnos con eso. Debemos seguir rastreando. Rastrear todos los pares, todos, absolutamente todos, porque ya nos damos cuenta de la implicación sistémica que tiene el organismo. Por otra parte, no solo debemos conformarnos con ayudar a este consultante a que recupere su salud, porque esto podría ser algo temporal, una mejora temporal si no vamos al origen, sino que tenemos entonces que tratar de encargarnos de que esto sea sostenible en el tiempo, y para eso tenemos que seguir haciendo algunos rastreos. Para darte un ejemplo que bien podría valer, imaginemos que logramos eliminar a unos parásitos del foco alcalino de una persona. Esto ya lo veremos por supuesto más adelante, que tiene que ver el foco alcalino con el foco ácido, la resonancia que tiene, y que por esto se llama par biomagnético. Todo eso lo vamos a ver luego, pero imaginemos que
logramos eliminar unos parásitos. Estos generalmente proliferan en las zonas alcalinas del cuerpo. Pero resulta que no eliminamos los huevos. En el momento funcionó porque hemos eliminado al factor infeccioso, en este caso el parásito, lo hemos eliminado, pero si no eliminamos sus huevos, evidentemente se van a reproducir nuevamente y esto podría ocasionar que regrese la patología. De tal manera que es importante que nos sigamos asegurando un tiempo prudencial de que la sanación realmente es sostenible y es permanente. Si no, no estaríamos haciendo bien nuestro rol de terapeutas. Por eso es importante. De otra manera también hay que tener mucho cuidado con que, en virtud de esta premisa sistémica del organismo, hay muchas circunstancias que pueden originar la enfermedad de diversas índoles. Por ejemplo, la nutrición también tiene que ver. Ya pudimos ver cómo la parte emocional tiene una fuerte y poderosa incidencia. La parte nutricional también tiene mucho que ver. Recordemos que hoy en día la alimentación generalmente es predominantemente ácida. Tantos alimentos que tenemos envasados, esas propuestas que nos hacen muy apetitosas, muy atractivas, las grandes cadenas como McDonald's, por solo mencionar a una sin ánimos de hacer publicidad, donde vemos una hamburguesa con papas fritas, con aquellas salsas, con aquella carne supuestamente bastante grande, bastante apetitosa. Resulta que si no atendemos con mucha seriedad este caso, podemos enfermarnos, porque esta comida es predominantemente ácida. Y claro, cuando comemos una vez, 2 veces, 3 veces, nuestro cuerpo hace todo lo necesario por regresar al clima ligeramente alcalino, al pH ligeramente alcalino, que sería lo que nosotros llamamos neutralidad en el pH. No es exactamente en la mitad, porque si hablamos del pH tendríamos que hablar de valores entre el 1 y el 14, y el 7 sería la mitad, y realmente un pH, ya veremos también en lo progresivo que es el pH exactamente, el potencial de hidrógeno, debería ubicarse en 7,2, 7,3, para que nosotros en nuestros términos diríamos está neutralizado ese pH, es un ambiente bueno y propicio, no es un terreno biológico apto para las bacterias, no es apto para los virus, no es apto para los parásitos ni para los hongos. Cuando está muy ácido es apto para los virus y para los hongos. Cuando está muy alcalino es apto para las bacterias y para los parásitos. La idea es que esté ligeramente alcalino, y allí sí no es un terreno fértil para la proliferación de esos microorganismos patógenos, lo cual ya es bastante. Además, un sistema inmunológico también tiene una buena respuesta, un sistema de defensas, digamos, tiene una muy buena respuesta cuando el pH está balanceado, cuando la homeostasis se ha conseguido. De tal manera que en la parte nutricional, la ingesta de alimentos que nosotros realizamos diariamente, cuando estamos predominando la parte ácida con la alimentación, va a llegar un momento en que el cuerpo no va a poder realizar ese balance y va a comenzar a predominar el pH ácido. Cuando el pH está ácido, empiezan a ocurrir ciertas circunstancias. Primero, ya empezando por allí, digamos que sí tenemos un terreno apto, un terreno totalmente fértil para la proliferación de estos patógenos, de estos microorganismos que son causantes de muchísimas enfermedades, probablemente más de las que para el momento nos imaginamos. Por otra parte, también la respuesta de nuestro sistema de defensas también tiende a debilitarse un poco cuando el pH no es el idóneo. Hay otro aspecto que tiene que ver con la oxigenación celular. Nuestras células ameritan, entre otras cosas, oxígeno. Una célula bien oxigenada, digamos en un nivel promedio, es una célula que funciona bien, ejecuta, mejor dicho, sus funciones, porque cada célula tiene una función propia del lugar en donde se encuentra, del tejido en donde se encuentra, y esta célula puede trabajar con normalidad, ejecutando las tareas para la cual ha sido creada por nuestro organismo en ese sistema de inteligencia impresionante que tiene nuestro cuerpo. No obstante, cuando las células empiezan a ser privadas de oxígeno, esto se conoce como hipoxia celular,
cuando empiezan a recibir poco oxígeno, entre otras razones porque el nivel de acidez es alto y el ácido tiende a expulsar el oxígeno de las células, pues ahí también hay un caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades y para que el sistema inmunológico también no dé las respuestas efectivas en esa zona. Y eso puede también ser originado no solo por emociones, que ya sabemos que lo causan, sino también por el factor nutricional, por el tipo de alimentación, por el tipo de dieta que tenemos. Si es una dieta eminentemente ácida, pues poco a poco vamos a ir privando de oxígeno a nuestras células, lo cual no es bueno, sino que va a terminar generando algún tipo de patología. Hay que tomar en cuenta este aspecto integral del cuerpo, la parte nutricional. Un test de intolerancia vendría a ser un complemento maravilloso que todo terapeuta debería solicitarle, o si tiene las herramientas adecuadas para eso, los dispositivos, pues practicárselo al consultante sería bastante integral. Revisar aspectos genéticos. Sabemos que la predisposición genética no implica que la persona esté condenada a tener la enfermedad, pero sí entendemos que cuando hay una predisposición genética a sufrir cierta patología, la persona a nivel promedio tiene más probabilidades de sufrirla que una persona que no tiene la predisposición genética. ¿Esto qué significa? Que este individuo no solamente puede haber heredado esa información en su ADN en donde está la enfermedad, sino que si además ha heredado las conductas, las emociones, los patrones de pensamiento que estimularon o que estimulan a esos genes para que esa enfermedad se desarrolle, evidentemente es muy probable que así también suceda. Pero si una persona, aunque tenga esa predisposición genética, pero modifica sus patrones de pensamiento, sus conductas, sus tendencias conductuales, la forma como gestiona sus emociones, etcétera, pues puede salvarse de en algún momento desarrollar la enfermedad, a diferencia de sus ancestros. Por eso es fundamental entender todo esto para ser verdaderos terapeutas muy eficaces, muy integrales, muy holísticos, muy completos. Como veremos en lo adelante, la influencia de los campos magnéticos actúan sobre distintas instancias, incluso instancias sutiles, pero eso no es materia todavía de este momento. Pero sí podríamos decir, a solamente repasarlo, que cuando impactamos, superponemos imanes, estamos por supuesto influenciando el campo cuántico, el campo de lo muy diminuto, los electrones, estamos moviendo los átomos, el comportamiento, el spin de los electrones de estos átomos se están alterando, en este caso para bien. A nivel químico también movemos moléculas, movemos reacciones bioquímicas entre células, enzimas, producimos o digamos que lo estimulamos al cuerpo a que produzca ciertas enzimas. A nivel de bioenergética, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el fluvio bioenergético del cuerpo, que también lo revisaremos. En la medida en que progresemos en el curso, eso lo estamos moviendo. La conductividad eléctrica del cuerpo también la vamos a estar influenciando positivamente. La parte de los meridianos energéticos, los vórtices energéticos, es decir, a todo nivel, a nivel físico también, a nivel psicoemocional también. Afortunadamente cada vez tenemos más pares que impactan positivamente las emociones, y así integralmente. Para ser realmente terapeutas muy eficaces, tenemos que partir del hecho que el cuerpo es parte de un todo, el todo está implicado en cada parte y cada parte es parte de ese todo. Si lo vemos de esa manera, realmente podemos ofrecer unos servicios extraordinarios y van a ser inmensas, muy grandes y muy seguidas y recurrentes las satisfacciones que vamos a estar recibiendo. Y eso va a ser muy bonito y eso nos va a cambiar la vida.